Pueden tomar asiento, mis hermanos, por favor, en esta tarde. El Señor les continúe bendiciendo a todos. Amén, hermanos. No sé si los niños que están aquí presentes, aunque no están todos, van a pasar sus clases con las maestras. Quiero recordarles a todos los padres, si no lo han hecho ya, que ahora en este mes de julio darán comienzo los campamentos después de haberlos suspendido durante 2 años. Durante 2 años no hemos podido celebrar campamentos, ni de niños, ni de jóvenes, pero este año, gracias al Señor, parece que se van a poder celebrar. Espero que no haya cambios de última hora. El primer campamento será el de los niños. Después tendremos otro campamento para los adolescentes. Y después habrá finalmente un campamento para los jóvenes. Anderson y Vanessa están en este momento en Fuerteventura. Creo que se tenían que anotar con ella o con Irly. Pero en este momento hay hermanos que están trabajando en la iglesia del Puerto de la Cruz, en las instalaciones que tenemos allí, porque es allí donde se van a llevar a cabo los campamentos de niños, de adolescentes y de jóvenes, ¿vale? Entonces están remodelando, están cambiando todos los baños, la cocina, las duchas, se han hecho duchas nuevas, se han puesto más, ¿verdad? Más váter, más lavabos, y eso lleva mucho trabajo. Y quiero dar las gracias a todos los hermanos que han estado trabajando y que siguen trabajando para que dentro de poco pues esas instalaciones estén bien. Y ya queda poquito tiempo, porque no sé exactamente cuándo es el día del primer campamento de niños. ¿Alguien me puede recordar, tal vez? El 12. El 12 de julio empieza el primer campamento, después a continuación el de los adolescentes y finalmente el de los jóvenes. Entonces, queda poco tiempo para dejar todo listo. Yo espero, hermano Jair, ¿qué le parece? ¿Cree que sí? Bueno, amén. Por fe decimos que todo estará listo y creo que va a quedar muy bonito porque todo se está haciendo nuevo. Están trabajando muchísimo los hermanos. No solamente es quitar todo lo que había, sino volver a poner cosas nuevas, pisos, paredes, techos, fontanería, tuberías, instalación eléctrica, sí, muchísimo trabajo. No sé si todavía es necesario pedir voluntarios que quieran ayudar o si tienen tiempo. En el caso de que hubiera alguien que quisiera echar una mano y dispone de tiempo, pues se habla, por ejemplo, hoy, ¿no?, con nuestro hermano Jair, porque todavía queda un poquito de trabajo hasta el día 11 o 12, que dará comienzo el campamento de los jóvenes. Creo que en esta tarde también tenemos algunas personas que nos están visitando por primera vez. ¿Es así? ¿Pueden levantar la mano las personas que están aquí hoy por primera vez? Bueno, gloria a Dios. A mí me gustaría, si a ustedes no les importa, que se presentaran y que dijeran por lo menos cómo se llaman y de dónde vienen, ¿les parece? Entonces, empezamos por aquí, por mi izquierda. Diga fuerte el nombre para oírle yo bien, por favor, si es tan amable. ¿O sí? Ajá. ¿De dónde es usted? De- ok, vino a ver a sus familiares. Muy bien. Del Puerto de la Cruz. Sí, sí. ¿Y su nombre es? Buenas tardes. Liliana. Claro, claro. Muy bien. ¿Y es su marido? ¿Cómo se llama usted? Ricardo. Bueno, pues en esta iglesia tenemos la costumbre a las personas que están por primera vez, le damos un aplauso de bienvenida. Que Dios les bendiga y gracias. Gracias por estar con nosotros. A las personas nuevas, si no tienen una Biblia o un Nuevo Testamento, nosotros les regalamos siempre una Biblia. Si tienen, pues ustedes tienen, vale, perfecto, no hay problema. Así se la damos a otra persona que no tiene. ¿De acuerdo? Habían más manos levantadas por aquí. ¿Usted levantó su mano? ¿Cómo se llama? Bueno, déjeme que le diga una cosita. Los hermanos que están viéndonos en sus casas en internet, que son muchísimos, nos dicen que no están oyendo lo que ustedes están diciendo. Déjeme que diga una cosita. Estamos presentando a personas que están en esta tarde por primera vez de visita. Tenemos a unas personas que vienen de Medellín. Usted me decía que también es de Colombia. De Cali, de la ciudad de... No se conocían entre ustedes, ¿no? Mira qué cosa tan... Qué pequeño es el mundo. Entonces estamos presentando en esta tarde a hermanas que vienen de visita aquí a nuestra congregación esta tarde de Cali, de Medellín. Y también acaban de entrar personas nuevas. ¿Vienen con usted? Son sus hermanas carnales. Sí.
que viven en el sur de Tenerife. Ah, mira qué bueno. Bueno, pues le damos un aplauso también de bienvenida a este grupo de hermanas de Colombia. Dios les bendiga, hermanas. Dios les bendiga grandemente. Amén. Había más personas que habían levantado la mano que vienen por primera vez, ¿es así? ¿Se pueden presentar ustedes dos, por favor, si son tan amables? ¿Cómo se llaman? Háblame fuerte porque no te oigo. Abigail. Ah, ahora sí. Abigail. ¿Y vienes con tu mamá que se llama? Diana. ¿Y de dónde son ustedes? Pero no son colombianas. Ah, venezolanas. Bueno, más o menos. Vamos. Ok, un aplauso a la madre y a la hija que vienen del sur de Tenerife. Dios les bendiga. ¿Tienen Biblia los que han levantado la mano? Si no, nosotros les vamos a regalar la primera Biblia. Margarita, aquí hay personas que necesitan que se les regale una Biblia. Hay más personas atrás que habían... ¿Usted había levantado su mano ahí al fondo? Dígame su nombre, por favor. Margarita. ¿De dónde viene? Del sur de Tenerife. También. ¿De qué parte de Colombia? ¿De dónde es? De Antioquia. Bueno, pues ¿qué pasa con los colombianos? ¿Se pusieron todos de acuerdo hoy para venir aquí o qué? Pues hermana, Dios le bendiga, Margarita, y que el Señor le bendiga. La primera vez que viene. Bueno, gloria a Dios. Damos un aplauso a nuestra hermana Margarita, también de Colombia, que nos visita hoy por primera vez. Bendiciones. ¿Hay más gente nueva? ¿Usted también, señora? ¿Cómo se llama usted, por favor? Usted es de Uruguay. Oh, Héctor Dimitrio, sí, claro. Los conocemos hace muchísimos años, Héctor y María. Pues mandamos saludos también en directo si nos están viendo el pastor Héctor Dimitrio y su esposa María de Uruguay, decir que un miembro de su iglesia está aquí con nosotros en esta tarde. Hermana, Dios le bendiga, le damos un aplauso de bienvenida. Bendiciones. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, decirles nuevamente que tenemos a muchísimos hermanos que están con el COVID, no pueden congregarse, ¿sí? Incluso Matías, que también lo conocen ustedes, que es el que junto con mi hija Priscila pues están siempre aquí llevando la alabanza. Yo he hecho lo que buenamente he podido. Y también están, o han tenido hace poquito COVID, ahora están en el hospital porque ha nacido el niño anoche, a las 5 de la madrugada. Menuda hora también se buscó el niño para nacer, ¿no? Podía haber nacido a las 2 de la tarde, 1 al mediodía, pero 5 de la mañana. Bueno, yo también nací de noche, ¿no? Muy tarde, ¿no? Pero bueno, también hay gente de la alabanza que no ha podido estar porque también están contagiados. En fin, hermanos, yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos da. Espero que no tengamos que volver otra vez a cerrar la congregación, como la tuvimos durante algún tiempo. Pero bueno, ese tiempo en el que la iglesia estuvo cerrada, nosotros creíamos que no había nadie siguiendo estos cultos, estas reuniones, y resulta que para nuestra sorpresa nos dimos cuenta que cuando teníamos la iglesia cerrada era cuanto más gente nos estaba escuchando y viendo en todas partes del mundo, ¿no? Yo en ese sentido he pedido ya muchas veces perdón, porque como bien saben ustedes, en más de una ocasión, durante aquellos largos meses de 2020, desde este mismo púlpito, con las sillas totalmente vacías y una iglesia completamente diferente a como es hoy en día, pues estuve tentado en más de una ocasión a dejar de hablar. Porque decía, Dios mío, ¿quién está escuchando todo esto? ¿Quién está viendo estas reuniones si hay miles de iglesias que se han cerrado? Muchos pastores, más de los que yo me había imaginado, han muerto. En este último viaje que hemos hecho a México y a Estados Unidos, así lo hemos podido comprobar. Muchas iglesias se cerraron y nunca más se volvieron a abrir. Pastores murieron y no hubo nadie que ocupara su lugar. Y muchas iglesias se cerraron porque no había obreros, no había personas que se hicieran cargo de la congregación. Conocimos a unos hermanos en Israel este año cuando estuvimos en febrero por allá, que nos dijeron que cuando terminó el tiempo del confinamiento, pues el pastor comunicó oficialmente que la iglesia no se iba a cerrar más, no se iba a abrir más, la cerró definitivamente. Y me dijeron que era una iglesia con más de 2000 personas, lo cual me pareció una auténtica locura y un disparate cerrar una iglesia, ¿no? Da igual si tiene 2000 o tiene 10, da exactamente igual, ¿no?
Pero damos gracias al Señor de que en ese tiempo parece que el Señor estuvo utilizando todo lo que desde aquí se enseñaba y se compartía. Y no solamente los cultos de los jueves y de los domingos, sino también aquellos devocionales y aquel pastor online que se hacía todos los días de lunes a viernes. Trajo mucha luz, trajo mucha claridad, quitó mucha ignorancia, muchas escamas de los ojos espiritualmente hablando. Y a mí me gustaría que en esta tarde, cuando ustedes escuchen el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, pues valoráramos el hecho de poder tener un lugar físico donde poder congregarnos. Porque hay muchos hermanos que les gustaría poder congregarse en una iglesia y no pueden, por distintos motivos. Tenemos hermanos, hemos conocido hermanos en este tiempo que están postrados en cama desde hace muchos años. Gente mayor, gente enferma, gente que ha perdido la movilidad, gente que en aquellos días se les prohibía ir a la iglesia por la avanzada edad que tenía y se quedaron, digamos, desconectados de su iglesia local hasta el día de hoy, pero que encontraron en la palabra de Dios un consuelo, una esperanza y un bálsamo para sus almas. Y curiosamente, el mensaje que Dios ha puesto hoy en mi corazón, si ustedes comprueban lo que yo prediqué el año pasado, por estas mismas fechas aproximadamente, tiene y guarda mucha relación. Porque yo creo que es un error cuando, por ejemplo, y a mí me ha pasado, lo confieso, creo que es un grave error cuando un pastor piensa que en cada culto tiene que predicar siempre un mensaje nuevo y decir siempre algo nuevo, novedoso. Y yo no predico con papeles generalmente. Yo hace muchos años que no utilizo ningún tipo de papeles, salvo a lo mejor 2 o 3 versículos y tal. Pero tengo en un cajón de la mesa de noche en mi oficina anotaciones de mensajes que yo he dado en estos últimos 21 años que llevo aquí. Y me doy cuenta que si nosotros hubiéramos puesto en práctica todos y cada uno de esos, yo no sé si son miles, pero por lo menos cientos de sermones que ustedes han escuchado, nuestras vidas, espiritualmente hablando, serían una maravilla. Porque yo creo que el Señor ha sido fiel a la hora de transmitirnos mensaje, palabra, exhortación, aliento, confrontación. Es decir, que no podemos quejarnos y decir, es que Dios no me ha hablado. Es que yo no he tenido la oportunidad de aprender de la palabra. No, en este caso eso no funciona. Nosotros hemos tenido mucha palabra, muchos mensajes, muchas oportunidades. Y yo espero que este mensaje que ustedes van a escuchar esta tarde no sea un mensaje más dentro del almacén de tu alma, sino que sea realmente algo que te ayude a valorar primeramente lo que tienes y sobre todo a ponerlo en práctica, que de eso se trata cuando oímos la palabra. Quiero llevarles al último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento me refiero. En nuestras Biblias, como bien saben ustedes, lo he dicho muchas veces, la Biblia que tenemos la tradujo del griego y del hebreo un cura, un sacerdote español que vivía en Sevilla, que tuvo que huir de España para salvar su vida de lo que estaba haciendo en aquel momento la Santa Inquisición. Y tuvo que huir a varios países de Europa, Suiza, Alemania, y desde allí escribió y tradujo la Biblia. Por supuesto no eran centenares, miles y miles de ejemplares, ¿verdad? Pero esas copias se fueron trayendo a España y los que tuvieron el privilegio de poder tener acceso, porque la mayoría de la gente en aquellos tiempos era analfabeta en España, no sabían leer ni escribir. El único pueblo de la historia que nunca han sido analfabetos es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nunca tuvo problemas a la hora de saber leer o escribir. Siempre sabían leer y escribir porque aprendían en casa con la palabra de Dios. Les en cuenta que el regalo que el Señor le hace al pueblo de Israel cuando salen de Egipto a un grupo de esclavos es un libro, es la ley, la Torá. Luego, eran esclavos, pero no eran ignorantes. Eran esclavos, pero sabían leer y escribir. Y Dios les regala un libro que lo tenemos en nuestras Biblias, que está formado por 5 libros, por eso se llama el Pentateuco, que viene del número 5, Jumash en hebreo. Y ellos tienen exactamente el mismo número de libros que nosotros en la Biblia, exactamente el mismo. Lo que pasa es que el orden del Antiguo Testamento varía en cuanto a nuestra Biblia se refiere, porque ellos no ponen al libro del profeta Malaquías en el último lugar del canon, sino que ponen a Segunda de Crónicas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quitaron a Malaquías cuando es el último profeta del Antiguo Testamento y lo ponen en otro lugar y ponen Segunda de Crónicas? Bueno, aparte del tema de la cronología, porque no les hacía ninguna gracia terminar de leer el Antiguo Testamento y pronunciar la palabra maldición, porque esa es la última palabra del libro de Malaquías, por consiguiente del Antiguo Testamento. Para no terminar de leer la Biblia pronunciando la palabra maldición, lo cambiaron de lugar, pero repito, el número de libros es exactamente igual, ¿vale?
No vayan a pensar ustedes que nuestra Biblia es diferente a la de ellos o la de ellos. No, no, es exactamente igual. Todas las Biblias del mundo son exactamente iguales, todas dicen prácticamente lo mismo. En algunos libros pone Yahvé, en otros pone Jehová, en otros pone el Señor, ¿verdad? Pero no hay excusa para ningún tipo de persona que se quiera acercar a la Biblia diciendo, ¿y cuál es la verdadera? ¿La de los evangélicos? ¿La de los mormones? ¿La de los testigos de Jehová? Bueno, en ese caso sí tenemos que decir que los mormones tienen su propio libro, que no tiene nada que ver con la Biblia, que se llama el libro del Mormón, donde un joven de 18 años dice que una noche recibió la visita de un ángel llamado Moroni, lo llevó al campo y le dijo que desenterrara unas planchas de oro que estaban debajo de un árbol, las tradujo y de ahí nació el libro del Mormón. Lógicamente las planchas nunca aparecieron. Y el libro del Mormón es una, permítame la expresión, una auténtica americanada. No tiene nada que ver con la Biblia, porque ponen a los Estados Unidos como si fuera la tierra prometida y dice cosas que son totalmente fuera de contexto. Los testigos de Jehová manipularon la Biblia, cambiaron textos, manipularon la escritura, porque como ellos no creen una serie de cosas que están en la Biblia, se hicieron su propia Biblia. Pero quitando esas dos sectas, que son tal vez de las más conocidas en España o en el mundo, todas las Biblias del mundo dicen exactamente lo mismo. Y este hombre llamado Malaquías fue la última voz, la última oportunidad que tuvo este pueblo, esta nación, para prepararse antes de que entraran en un periodo de 400 largos años de silencio. Es decir, cuando usted termina de leer las palabras, los mensajes, los discursos, las profecías de Malaquías, hasta que aparece Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, hay 400 años de silencio. No hay profetas, no hay visiones, no hay revelaciones, no hay milagros, no hay nada. La pregunta que a lo mejor algunos se harán es, ¿y entonces cómo hacían? Bueno, ya tenían todos los libros del Antiguo Testamento escritos. Si querían conocer a Dios, si querían servir a Dios, lo único que tenían que hacer era ir a la Escritura, leerla y ponerla en práctica. Pero este fue el último hombre que llamó por última vez al arrepentimiento al pueblo de Israel. Quiero ponerles ahí en la pantalla de la iglesia para que ustedes lo puedan ver, una especie de bosquejo donde ustedes van a ver cosas muy interesantes referentes a este libro del profeta Malaquías. En primer lugar, la fecha. Tenemos una joya en nuestras manos. Este libro fue escrito aproximadamente entre el año 460 y 435 antes de Cristo. Yo no creo que ninguno de nosotros tengamos una reliquia que tenga más de 2500 años en nuestras casas. No lo creo. Pues aquí la tiene. Usted tiene en su mano un libro que se escribió hace más de 2400 años y ahí lo tiene en castellano, en su lengua, para que usted lo pueda entender perfectamente. A lo largo del libro hay 4 temas, ahí los tiene usted bien especificados, que son los que vamos a encontrar leyendo las páginas de este libro tan interesante. Mensajes donde el profeta acusa, confronta, zarandea a la nación para que vuelvan otra vez a los verdaderos caminos, al arrepentimiento verdadero. Mensajes de instrucción, es decir, ¿queréis saber cómo se tienen que hacer las cosas? Ahí los digo. Esto y esto es lo que hay que hacer, y esto no hay que hacerlo porque desagrada a Dios. Por supuesto, hay mensajes de juicio. Dios no tiene una manga ancha que, bueno, no importa lo que hagas, no importa lo que digas, total, aquí no pasa nada. No, sí pasa. El que no lo creas es otro tema. Pero que las consecuencias de la desobediencia, de la soberbia, de la arrogancia y de darle las espaldas a Dios son terribles, no te quepa la menor duda. Es que yo no creo en eso. Eso ya no es problema mío, amigo, eso es problema suyo. Pero que Dios es un Dios de amor y un Dios que es un juez justo, que no tolera ni le consiente el pecado a nadie, de eso no te quepa la menor duda. Hay mensajes de juicio, pero también hay mensajes de esperanza, ¿sí? Dios te confronta, Dios te habla, Dios te sacude, te toca la conciencia y te da la posibilidad de cambiar. Si no cambias, no le eches la culpa al gobierno, no le eches la culpa a la iglesia, no le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa al diablo, no le eches la culpa a nadie. Mírate a ti mismo, que es lo que el profeta Malaquías intenta hacer a lo largo de su ministerio, que la gente se deje de justificar, que la gente se deje de echarle la culpa a los demás y se den cuenta de que son ellos, a título personal, los que se han metido en un callejón sin salida y del cual algunos, lamentablemente, no quieren salir. Vamos a comenzar a leer a partir del capítulo 1, si les parece. En el capítulo 1, el primer versículo nos da un dato muy interesante.
Y es lo siguiente: profecía de la palabra de Dios contra Israel por medio de Malaquías. Es decir, hay un hombre llamado Malaquías que Dios lo va a utilizar para hablarle al pueblo de Israel. Por consiguiente, tenemos que centrarnos en la historia y tener en cuenta que lo que Dios le va a decir al pueblo a través de Malaquías no es un mensaje para todas las naciones de la tierra. ¿Cuántas veces yo he dicho que para poder entender la palabra de Dios hace falta respetar el contexto histórico, la cultura, el tiempo, las costumbres, la época? Y en este caso el mensaje no va dirigido a los babilónicos o a los egipcios o a los romanos o al mundo en general, sino es un mensaje específico, como hemos leído, de acusación, de instrucción, de juicio y de esperanza a un pueblo, a una nación llamada Israel en aquel momento. Y entonces ahora, después de esta presentación, dice en el verso 2, yo os he amado, dice el Señor. Ahora, antes de seguir leyendo, en el libro hay 55 versículos en el texto original. De esos 55 versículos, en 47 Dios habla en primera persona del singular. Es decir, es un mensaje directo de Dios al pueblo de Israel. Es decir, nunca podrían tener esta gente la excusa de decir, Dios no nos habló. Dios no nos instruyó y no nos dijo lo que teníamos que hacer. Falso, rotundamente falso. Eso lo podían decir otras naciones, eso lo podían decir otras culturas y civilizaciones, pero en el caso de Israel, esa excusa no es válida. Porque si a un pueblo Dios le habló, sin lugar a dudas, fue al pueblo de Israel. Y Dios le dice a ese pueblo, yo os he amado, dice el Señor. Y la pregunta de esta gente, que es increíble, dicen, ¿en qué nos has amado tú? Dios le dice al pueblo, yo os he amado, y el pueblo le responde a Dios, ¿en qué nos has amado? Y entonces Dios presenta un argumento y menciona a dos hermanos gemelos, que ustedes los conocen si han leído la Biblia, que son los siguientes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Ahí están los dos hermanos gemelos, Esaú y Jacob. Y dice el Señor, y a Jacob amé. Es decir, de los dos que nacieron, Esaú y Jacob, estos hermanos gemelos que eran totalmente diferentes por dentro y por fuera, Dios escogió a Jacob, al cual tiempo más tarde, como bien saben ustedes, les cambió el nombre. Ese pueblo llamado Israel, primeramente, ¿verdad?, tiene que ver con Jacob, y Dios le cambia el nombre a Jacob porque el nombre Jacob tiene una connotación completamente diferente a lo que Dios quería hacer a través de ese pueblo. La palabra Jacob lleva en la primera letra una letra que se llama la yod, que es como una especie de gancho, y hace referencia al hecho de que el día que lo parió su madre, ¿verdad?, dice la Biblia que él enganchó el talón de su hermano para no dejarlo salir, y ahí hubo una pelea. Ya había una pelea en el vientre de la madre, y fueron guerreros toda la vida, siempre pelearon el uno contra el otro, pero Jacob siempre fue un hombre que intentó obtener la bendición a cualquier precio. Y ahí viene bien el refrán que dice, el fin no justifica los medios. En este caso Jacob, si tenía que engañar, engañaba. Si tenía que mentir, mentía. Si tenía que manipular, manipulaba. Es decir, cualquier cosa con tal de obtener lo que yo quiero. Ese espíritu está muy latente en la sociedad hoy en día. Ya lo podemos ver en las criaturas pequeñas hoy en día, que ponen a llorar, y a llorar, y a llorar, y a pedir, y a patalear, y a insultar, y a lo que sea, hasta que la madre dice, toma, y entonces ya el niño se calla. Ese es el espíritu que tenía Jacob, siempre tratando de obtener las cosas a cualquier precio. Engañó a su padre, suplantó la primogenitura de su hermano por triquiñuelas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta que Dios dijo, basta, ya está bien. Ya has vivido mucho tiempo dándole rienda suelta a ese caballo desbocado que llevas por dentro, y a partir de ahora yo te voy a enseñar otra forma, otro estilo de vida. Y por eso le cambia el nombre y le pone Israel. El nombre Israel es muy interesante, yo creo que ya en su momento lo expliqué. Cada una de las letras, cosa que no ocurre en ningún otro idioma más que en hebreo, tiene un significado. No vamos a entrar en ese detalle ahora, pero si partiéramos el nombre Israel en dos y pusiéramos la primera parte Yashar, Yashar significa recto, en línea recta. El significa Dios. Todo nombre que termine en él en hebreo es Dios, ¿verdad? Entonces es una forma diferente de andar. Has caminado torcido, mintiendo, engañando, manipulando, usurpando, ¿verdad? Desde el vientre de tu madre ya estabas peleando contra tu
tu propia sangre con tu propio hermano, pero yo te voy a enseñar una forma recta de conducirte en la vida. Y bueno, todos conocemos el día, la hora y el lugar donde Dios le cambió el nombre a este hombre y su vida fue completamente diferente. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Yo no me llamaba Jacob, pero todos y cada uno de nosotros nos hemos sentido muy identificados con este personaje, porque cuando llegamos a Dios, no el día que nos pusieron en la pila bautismal, ese día yo no llegué a Dios, ese día yo no me enteré de nada. Yo llegué a Dios cuando tenía 17 años y escuché una palabra, un mensaje que tocó mi corazón y ahí yo tuve que tomar una decisión. O caminar como había caminado antes de conocerle a Él, o caminar de una forma distinta como Él me ha enseñado y me ha instruido en su palabra. Y esta es la vida cristiana. La vida cristiana no es cambiar de religión. La vida cristiana no es dejar de ir a misa para venir a un culto, dejar de ir a un cura para ir a un pastor. Esa no es la vida cristiana. Eso tal vez son detalles, ¿verdad? Pero no es lo principal. Lo principal es que hemos tenido un encuentro, una experiencia personal con Dios. Y ese Dios nos ha cambiado la vida. Y ahora uno se tiene que preguntar, ¿voy a seguir siendo el mismo de toda la vida? Manipulador, orgulloso, soberbio, arrogante, mentiroso, etcétera, etcétera. O voy a intentar, por lo menos con la ayuda del Señor, vivir una vida diferente, lo más parecida a la que Él nos dejó como ejemplo en la Biblia. En eso consiste la vida cristiana. Claro, el listón está muy alto. No es fácil imitarlo a Él, pero no es imposible. Y con su ayuda y con su respaldo vamos a poder caminar cada día más derechos delante de la presencia del Señor. Amén, hermanos. Por eso la vida cristiana, yo siempre lo he dicho, el hombre que es un cobarde no sirve para ser cristiano. Porque para ser cristiano hay que tener mucho valor. Porque te vas a enfrentar con los amigos, te vas a enfrentar con los vecinos, te vas a enfrentar hasta a veces con la familia. Vas a verte más solo que la una. Te van a llamar de todo, que te han comido el coco, que te van a sacar el dinero, que te has metido en una secta. Y para soportar todo eso, por amor a Dios, un cobarde no puede. Un cobarde dice, ¿quién? Yo. Ser el hazmerreír. En el ejército, en el equipo de fútbol, en los compañeros de trabajo, en la universidad. Mejor es ir a favor de la corriente y así no me meto en problemas. ¿Y qué dijo el Señor? Que esta vida es como un camino muy ancho, una avenida muy ancha, que todos van por ella, pero es un camino que lleva a la perdición. Pero luego hay un camino estrecho que se va en fila india, no de la manita de nadie, que es un camino estrecho, al cual no le gusta a mucha gente, pero que lleva a un camino seguro, que es a la misma presencia de nuestro Dios. Él te dice, este es el camino ancho, todo el mundo va por él, no hay problema. Y este es un camino estrecho. Tú decides, para eso Dios te ha hecho libre. Dios nos había podido meter una especie de programa en la cabeza, imposible de rebelarnos contra Él. Teníamos que amarle por fuerza, pero Dios no lo hizo así. Dios nos creó con la capacidad de amarnos o de matarnos. Dios nos ha hecho con la capacidad de poder ayudar con estas manos a levantar a una persona que ha caído o de coger con estas manos y partirle la cabeza y matarlo. Dios te ha creado con la capacidad de amar a tu esposa o de engañarle con todas las que vengan por delante. Dios te ha creado con la capacidad de leer la Biblia o de quemarla y perseguirla y cuestionarla. Eso es lo que se llama el libre albedrío, que lamentablemente la mayoría de la gente lo ha utilizado pues para lo malo, para su propio beneficio, pero no para agradar y honrar a Dios, ¿verdad? Entonces ahora cuando el pueblo de Israel le preguntan ese descaro a Dios, ¿en qué nos has amado? Dios le da un argumento diciendo, oye, yo te recuerdo que el día que tú naciste, nació otro hermano contigo. Y yo decidí escogerlos a ustedes. Y los descendientes de Saúl, que fueron los edomitas, dime dónde están los edomitas hoy en día. Yo no tengo tiempo para explicar todo esto, pero si ustedes estudian un poco de la historia, no solamente de la Biblia, sino extrabíblica, que fueron de los edomitas. La palabra Edom son los de los rojos, porque Edom o Esaú era pelirrojo, ¿verdad? Y si tú vas, por ejemplo, al mar Muerto en Israel, que ustedes han venido conmigo en alguna ocasión, yo te paro en la parte de aquí, la que le pertenece a Israel, y te digo un atardecer, mira para allá y mira las montañas, son todas montañas de color muy rojas, porque ahí vivía Edom, ahí vivían los edomitas, los de piel roja, los pelirrojos. ¿Y quién vive ahora allí de los edomitas? Nadie. No existe Edom. ¿Y cómo se llama entonces ese país? Jordania. ¿Y Jordania qué es? Es un invento de los ingleses. Los ingleses que dominaban aquella parte llamada Palestina en aquel tiempo, cuando se reparten, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial el mundo y unos van por un lado y otros van por otro, los árabes en el desierto le complicaban la vida a los ingleses y los tenían amargados.
Al final los ingleses tomaron una determinación y dijeron, oye, esta gente vienen siempre, nos atacan, nos matan, nos quitan los suministros, vamos a hacer algo, vamos a coger a la familia más peligrosa, a los peores del desierto, vamos a llegar a un acuerdo con ellos. Y cogieron a la familia de los hashemitas, que no eran nada, eran beduinos, eran gente que estaba por el desierto buscándose la vida. Y le dijeron, mira, hagamos una cosa, nosotros los vamos a nombrar los reyes de este país. Los vamos a hacer reyes, de la noche a la mañana, de salteadores, de maleantes, ahora sois reyes. Os vamos a regalar toda la franja este del Jordán. Nosotros nos quedamos al oeste. El Jordán será nuestra frontera natural. Ustedes se van al este, nosotros nos vamos al oeste, y a este país les pondremos, pues a ver cómo lo podemos llamar. Jordania, ya está. Venga, inventamos un país, les regalamos un país entero para ustedes. Ustedes no nos atacan más, ustedes son los reyes, hagan lo que les da la gana. Y se inventaron un país. Y así nació Jordania. Pero si eso era de Moab, eso era de los amonitas, eso era de los edomitas. Pero Dios le está diciendo a Israel, yo te elegí a ti. Por eso ese pueblo dejó de existir. ¿Queréis más argumentos? ¿En qué os he amado? Si Dios no hubiera escogido y amado a vuestros padres, ninguno de ustedes estaría vivo hoy en día. Y nosotros no estaríamos en esta tarde, en este lugar vivos, si no fuera por la misericordia y por el amor de Dios. ¿Cuántas personas han muerto desde marzo del 2020 hasta el día de hoy? Bueno, yo me acuerdo que la última cifra, si no me equivoco, habían dicho que en España habían muerto ya como unas 70.000 personas por el COVID. No sé si es verdad o es mentira, si exageraron o se quedaron cortos, no lo sé, pero tú estás sentado esta tarde en esta silla. Yo estoy aquí predicando la palabra todavía. ¿Eso no es un acto de amor y de misericordia de parte de Dios? ¿Preferías haberte muerto? ¿Y dónde estarías esta noche si tú estuvieras muerto? ¿Dónde estarías? Bueno, más adelante, en el versículo 6, le dice Dios al pueblo de Israel. Ahí lo tienes. El Hijo honra, respeta al Padre. El siervo a su Señor. Si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor, mi respeto? Dice el Señor de los ejércitos, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, porque, ojo, no solamente era el pueblo el que había entrado en un periodo de corrupción total y absoluta, de indiferencia a Dios, sino también la casta sacerdotal. Los sacerdotes eran peor. Los que tenían que ser un ejemplo al pueblo, se habían convertido en un mal ejemplo al pueblo. Y el Señor le dice, bueno, ustedes que son sacerdotes, que se dedican a la religión, si yo soy Dios, ¿por qué no me honráis como Dios? Si yo soy Padre, no se llama en la oración Padre nuestro, ¿no? Avinu Sheva Shamayim, ¿no? Si yo soy vuestro Padre, ¿por qué no me honráis? Si yo soy vuestro Señor, ¿por qué no me honráis? ¿Dónde está mi respeto? Y fíjate lo que le responden, dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es que no se enteran de nada. Es que la persona ciega no puede entender lo que son los colores. Yo te digo a ti, el amarillo, automáticamente te viene aquí a la mente el amarillo, el rojo, el verde, el azul, el blanco, el negro, el morado. Explícale a un ciego que nunca ha visto qué es el amarillo, qué es el rojo. No sabe nada. No entiende esos conceptos. Tiene que tocar, tiene que oler, tiene que sentir, pero explicarle conceptos, explicarle el mundo de los colores, para él es totalmente imposible. No lo ha visto nunca en su vida. Y para una persona que no tiene sensibilidad y su corazón alineado con Dios, ciertos y determinados temas no los entiende. Por eso dice el apóstol Pablo cuando escribe una carta a aquellos de Corinto que se creían sabios, les dice, el hombre necio, el hombre sin Dios, no puede entender las cosas de Dios. Podrás entender de matemática y puede ser un fuera serie, es un químico, es un genio en biología, es un fuera de serie en matemática, es un astronauta, es un hombre con una serie de títulos extraordinarios. Sí, no lo discuto, pero para las cosas de Dios es torpe. No las entiende. Y llega un niño con 4, 5, 8, 9, 10 años y lee la Biblia y entiende lo que no es capaz de leer un hombre con toda su supuesta sabiduría. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no pasan por la academia ni por los títulos universitarios, sino pasa por algo que se llama humildad. Y pasa por el decir, Señor, yo no sé nada y quiero aprender como un niño aprende y depende de su padre absolutamente para todo. Y claro, es muy difícil a un hombre de 30, 40, 50, 60 o más años tener que decirle, amigo, lo que tú has heredado o te impusieron, vete tú a saber, fue una religión que tú ni siquiera elegiste.
Esto se lo decía yo ahora a muchos hermanos latinos cuando estuve ahora en Estados Unidos, hermanos de Ecuador, de Nicaragua, de Guatemala, de México, de Honduras, de Colombia. Algunos me decían, no, yo vine de visita porque mi hermana, mi cuñado, mi primo, mi sobrino, quería que viniéramos hoy a la reunión, me hablaron de ustedes y queríamos saludarlos, pero yo soy católico, me decía, yo soy católico. Digo, ya. Digo, mira, una preguntita, ¿y dónde escogió o dónde decidió usted ser católico? Porque si nosotros los españoles no hubiéramos venido aquí hace 500 años, sino que hubieran, por ejemplo, venido, vamos a poner, los musulmanes, ninguno de ustedes hoy en día diría que soy católico. Dirían que soy musulmán. O si hubieran venido otras civilizaciones. Pero vinieron los españoles, se fueron y dejaron una religión que no servía en España y la dejamos aquí. Una religión que lo único que traía era miseria, pobreza y decadencia moral y espiritual. Y mientras Europa crecía, porque tenía acceso a las escrituras y a la cultura, aquí nos quedamos en la Edad Media. Y encima expulsamos a los judíos y a los árabes, que en aquel tiempo eran los que sabían de tecnología, de matemáticas, de astronomía, y nos quedamos, ¿con qué nos quedamos? Con miseria y pobreza. Y tuvimos que mandar a lo peor a Latinoamérica para poder traer tesoros de allí, y ya de paso le dejamos una religión donde aquí tuvimos que inventar una cosa que se llamó la Santa Inquisición para matar a los que nosotros creíamos que eran nuestros enemigos. Entonces usted me dice que es católico, pero usted va a misa, dice, no, ni creo en los curas ni en las monjas tampoco. Y entonces dice, no, pero entonces ser católico es ser nada. Porque por lo menos el musulmán puede presumir de decir, oye, yo 5 veces al día oro, el buen musulmán me refiero. Y ayuno un mes al año en el Ramadán, aunque como por la noche, sí. Pero ¿y el católico? La inmensa mayoría de la gente que dice católica hace años que no pisa una misa. Critica del cura, critica de la monja, critica de esto, critica del otro. Es capaz, como yo he dicho, en estos días de carnaval, me imagino que ninguno de ustedes ha participado en esta barbaridad, ¿no? Pero bueno, es la única época del año en la que la gente no se disfraza. Yo siempre lo he dicho, no sé si se me entendió o no, pero yo creo que la única época del año cuando la gente no se disfraza es en la época del carnaval. El resto del año es cuando están disfrazados. En el carnaval no, en el carnaval se exponen y se manifiestan tal y como ellos son. Pero el resto del año nos vestimos con la careta de la hipocresía. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estás hecho polvo, desastre, un vacío total. ¿Y cómo te va la vida? Bien, muy bien. ¿Y qué tal los hijos? Bien. Uno en la droga, el otro en la depresión, el otro en la brujería, el otro se fue de casa, el otro le pegó a la madre el otro día, el otro está en la cárcel, el otro no sé. No, pero va bien, estamos bien. Pues menos mal que estáis bien. Llegáis a estar mal, os pegáis tiros unos a otros. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel, que perdió la sensibilidad, que es lo que le ha pasado a la gente hoy en día. Y eso es lo peor que te puede pasar como persona, perder la sensibilidad. Pero lo curioso es que hay gente que son más sensibles a una desgracia de un animal, que yo por supuesto los entiendo, que a lo mejor a la desgracia que ha tenido una persona. Y somos capaces de estar comiendo, viendo cómo bombardean un país como Ucrania o cómo un niño se muere de hambre en África y estamos comiendo y dices, pobrecito, qué pena, fíjate tú el terremoto, se ha llevado a 20.000 personas, qué cosa, qué tremendo. Y mira, bombardearon el otro día la ciudad y estamos ahí comiendo, pero de repente sale la escena de un perrito atropellado en una carretera y nos ponemos a llorar, nos tiramos de los pelos. Y yo digo, oye, ¿por qué no somos más sensibles también a las cosas de Dios? Porque somos sensibles a las focas, a las ballenas, a los perros, a los tiburones, a las gallinas, a lo que tú quieras. Pero ¿y por qué no somos sensibles a las cosas de Dios? Yo les voy a decir por qué. Yo les voy a decir por qué el hombre no quiere ser sensible a las cosas de Dios. Por una sencilla razón. Primero, porque tendrías que admitir que hay un Dios. Y eso a la gente, a algunos no les interesa. Porque en el momento en el que admitas que hay un Dios, ya no te has creado a ti mismo. Ya no eres producto de una serie de cambios, de mutación, sino que ahora eres producto de una intervención divina. Y eso, ojo, te tira por tierra muchas teorías. Segundo lugar, si ese Dios verdaderamente existe, repito, una hipótesis, si ese Dios verdaderamente existe y Él ha dejado unas directrices, unos parámetros, una Biblia, a través de la cual nos ha hablado y nos muestra el camino correcto y el incorrecto, eso quiere decir que al final del camino yo tendré que rendirle cuentas a ese Dios. Y eso no me interesa. Porque la gente hoy en día quiere vivir en una anarquía total y absoluta. No le quiere rendir cuentas a nadie. Yo me acuerdo hace años había un respeto a la policía que hoy en día se ha perdido. Hoy en día se ha perdido el respeto a los padres. ¿Se acuerdan antiguamente cómo eran los padres? En mi época, que no estoy hablando del siglo XIV, en mi época se decía, cuando los adultos
o los padres hablan, los niños se callan. Hoy en día es al revés. Cuando el niño habla, el padre y la madre se callan a que el niño exponga. ¿A qué niño se le ocurriría hace años atrás decirle, no mamá, eso no es verdad, eso es mentira? Dile eso a tu padre hace unos años atrás. Te mandaba un mensaje telepático que lo entendías perfectamente. Hoy en día los hijos le dicen a la madre que es mentira, la insultan, le patean, le manipulan y me tienes que dar, y me tienes que dar, y me tienes que dar. Y entonces Dios dice, si yo soy vuestro Dios, según lo que ustedes dicen, si yo soy vuestro Padre, si yo soy vuestro Creador, ¿por qué no me respetan como tal? Es una incongruencia decir yo soy cristiano y vivir en una anarquía total. Porque si eres cristiano, busca, mira en un diccionario si te interesa qué significa la palabra cristiano. Que no tienen ni idea la mayoría de los que se definen como cristianos. ¿Qué es un cristiano? Vayamos al diccionario de la Real Academia Española y dice persona adulta, seguidora de las enseñanzas de Cristo. Así que si yo soy cristiano es porque sigo a Cristo. Y seguir a Cristo significa vivir conforme a lo que Él me estableció. Y si no te interesa, te haces budista, o te haces ateo, o te haces agnóstico, o te haces lo que quieras. Pero si te llamas cristiano, tienes que ser consecuente y coherente con lo que acabas de decir. Y si no, no te llames cristiano. Llámate de otra manera. Y por eso ellos menospreciaban a Dios. ¿Y qué hacían para menospreciar a Dios? Mira qué ejemplos aparecen aquí. Tremendo. Ofrecisteis sobre mi altar cosas inmundas. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿eso no es malo? Cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿eso no es malo? Preséntaselo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice el Señor. Es decir, cuando se hacían los sacrificios, ya hoy en día eso no existe, pero en aquellos días, cuando alguien se quería acercar a Dios, había un ritual, había un sistema que eran sacrificios de animales. Ellos construían un altar de piedra, en este caso no hacía falta porque ya estaba en el templo de Jerusalén dicho altar. Iban, presentaban un animal, ponían las manos sobre la cabeza. Yo les digo lo que se hacía, ¿vale? Ponían las manos sobre la cabeza, pedían perdón. Supuestamente ellos le traspasaban a ese animal sus pecados. El animal lo degollaban, derramaban la sangre. Parte del animal se podía comer, depende, por los sacerdotes. Otras partes no. Les prendían fuego y así era una forma de quedar bien ante los ojos de Dios por lo menos un tiempo, temporalmente. Pero claro, cuando Dios pedía que trajeran esos sacrificios, no le podías traer, como hemos leído aquí, el peor de la manada. Ibas a la manada y decía, a ver, el enfermo, aquel que está con el ojo así todo hinchado, aquel que está enfermo, que tiene unos bultos terribles, ese, vamos a cogerlo, ese para el Señor. No, el más bonito no, el más gordo no, ese para mí, ese me lo voy a comer esta noche. Entonces, cuando llevaban esos sacrificios de animales deteriorados, enfermos, etcétera, a la presencia del Señor, Dios les decía al pueblo, mira, ¿y por qué no coges ese animal enfermo y se lo llevas a tu padre y le dices que lo quieres invitar esta noche a comer? Ponle a tu padre encima de la mesa un cordero con un bulto así. Y papá, hijo, ¿esto qué es? No, está un poquito enfermo, pero está bueno, come, que está rico. O invita al príncipe de Israel, o invita a una autoridad, a ver si eres capaz y tienes la cara de ponerle un animal mutilado, cojo, ciego, enfermo, a una autoridad. Y si no lo haces con ellos, ¿por qué lo haces conmigo? Esa es una forma de faltarle el respeto a Dios. Pero hoy en día, tú puedes decir, pero bueno, hoy en día no existen los sacrificios, es verdad. Pero Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué tipo de cristianismo tú estás viviendo? ¿Qué tipo de relación tú tienes con Dios? ¿Le das a Dios lo mejor de tu vida, si es que se lo das? ¿O no le das nada al Señor y eres mezquino y eres avaro? Porque yo observo muchas veces a ciertas y determinadas personas que son capaces de pararse delante de una maquinita y gastarse cualquier cantidad de dinero, ¿verdad? Porque están enganchados a ver si me sale el premio gordo y son tan torpes que meten 300 euros para sacarse un premio de 20. O meten 1000 para sacarme un premio de 500. Pero vamos a ver. Se ha perdido hasta la lógica, el sentido común. Y luego tienes a lo mejor en tu casa una carencia, una necesidad, y eres incapaz de proveer para los tuyos, pero eres capaz de estar todo un santo día frente a una máquina, jugando a las tragaperras, jugando a esto, jugando a lo otro, con la esperanza de que te toque un premio para levantar cabeza y pagar lo que debes. ¿Y tú te lo crees? ¿Y tú te lo crees con la edad que tiene? ¿Ese cuento tú te lo has creído? Pues esa es la realidad de muchos hogares en España. Esa es la realidad de muchas personas que tienen un vacío tan grande en sus corazones,
que son capaces de invertir su dinero, su tiempo, su sabiduría, su todo en algo que no aprovecha, y después se encuentran peor, más vacíos y más confundidos que antes de haber hecho eso. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor a través del profeta Malaquías al pueblo? Cambien, cambien, hombre. Que una cosa es no cambiar porque no tuviste la oportunidad de cambiar, y otra cosa es no cambiar porque no quieres cambiar. Y el pueblo de Israel había perdido, como dije, la sensibilidad con Dios, y le daba lo mismo lo que se les dijera. Le entraba por un oído y le salía por el otro. Pero eran religiosos. Habían entrado en esa mecánica, en esa liturgia, ¿verdad? Es como el que se persigna cuando se va a meter en el agua y después se va el fin de semana con la querida. Y tú dices, mira, déjate de persignar menos y sé más fiel a tu mujer, déjate de rollo. Esa incongruencia, esta sociedad de hipocresía, donde colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Donde somos capaces de decir, no, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no. Pero después resulta que permitimos cosas terribles que si levantaran cabeza, nuestros antepasados se caerían de espalda diciendo, pero tan bajo habéis caído, tan bajo habéis caído. Un hombre que es un juez, que ha estudiado un montón de años, le permite a un chaval de 8 años, porque se siente de otro sexo, permitirle un cambio de operación a un niño de 8 años porque lo ve serio en sus argumentos. Es impresionante, ¿verdad? La sociedad en la que hemos vivido se parece mucho a la época de Malaquías, en la que a lo bueno lo veían como malo, lo malo lo ven como bueno. Y en medio de esta selva en la que vivimos, con ordenadores, con iPad, con teléfonos y con esto y con aquello, cada vez la sociedad más vacía, cada vez más distanciados los unos de los otros. Y como aquella cultura de Grecia que estaban todo el día dándole culto al cuerpo, si ustedes se dan una vuelta por estas calles de la iglesia, van a contar 10 gimnasios. En 2 calles, en esta, en la que baja y en la que da la vuelta a la iglesia, 10 gimnasios. Y te los encuentras desde por la mañana temprano hasta altas horas de la noche, machacando el cuerpo, cargando ruedas tremendas, cadenas para arriba. Pero no le digas, mira, ¿quieres venir a trabajar aquí a Mercatenerife a descargar unos camioncitos? No puedo porque me duele la espalda, tengo problema de ciática. Pero luego se pegan 8 horas cargando unas pesas que yo no sé cómo levantan aquello. El culto al cuerpo, igual que los griegos. Eran exactamente igual que los griegos, el culto al cuerpo, ¿verdad? ¿Y Dios, dónde lo dejamos? ¿Dónde lo hemos dejado? ¿Dónde lo hemos perdido si algún día lo tuvieron algunos? Ese es el mensaje que Malaquías le lanza a este pueblo. Y quiero terminar, aunque podría hablar mucho acerca de esto. Fíjense lo que dice en el último capítulo. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como la estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no dejará raíz ni rama. Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, una alegría tremenda. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en el que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Dios grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí se profetiza, se habla en el futuro de una restauración en la familia. La familia en los tiempos de Malaquías y en los tiempos actuales en los cuales vivimos hoy en día está en crisis total. Donde ya el padre no pinta nada, es un extraño que viene de vez en cuando, que entra y sale, pero que pasa más tiempo en el bar, porque está más cómodo con los amigotes del bar que en su propia casa, porque su casa es un infierno. El otro está con la maquinita todo el santo día, que ya tiene unos músculos aquí en los dedos que un día le van a explotar. La otra está en el ordenador hablando con uno de Jamaica, que no ha visto nunca, pero le da más confianza a aquel jamaicano que este que está todo el día con los amigotes tomando garimbas en el bar, ¿verdad? Y esa es la realidad de la familia muchas veces. No digo que sea la norma, no digo que sea todo el mundo igual, pero vemos que Dios lo que quiere es que tú restaures tu familia. Por cierto, ¿cómo está tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y hablaste con tu hijo o con tu hija y le dijiste, hijo, ¿a ti te va bien la vida? ¿Cómo estás? Ya se ha perdido esa comunicación, ¿verdad?
Somos capaces de comunicarnos con gente que no conocemos ni conoceremos nunca, pero somos incapaces de tener un mínimo de conversación o de sentarnos un ratito. La última vez que le diste un beso a tu marido, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, ¿cuándo fue? Hay casas que parecen como hostales, ¿no? Uno entra, uno sale, ahora entra uno, ahora entra el otro, ahora come uno se levanta, el otro se lleva la comida a la habitación, el otro no le habla a fulanito, pero dice que son la familia. ¿La familia de qué? La familia Monster, ¿no? La familia Monster, porque la familia cristiana, amigo, eso es otra cosa, donde hay un padre que se veneraba, que se respetaba, ¿verdad? Una madre oye, que era una mujer, un ejemplo para sus hijos, los hijos, ¿verdad? Hoy en día todo eso se ha perdido. Pero Dios quiere que restauremos los principios básicos y elementales que han permitido que pudiéramos llegar hasta el día de hoy. Y dejadme que diga una opinión personal, si me permiten. Todo el mundo la da, me imagino que también la podré dar. A veces me dicen, es que yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Y por eso yo les doy todo lo que me piden. Teléfono, toma coche, televisión, aviones, barcos, satélite, todo. Porque yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Y tú no sabes que para ser el tipo de persona que tú has llegado a ser en la vida, con principios, con respeto, con el buenos días, el buenas tardes, el pase usted, el yo me levanto para que se siente la persona mayor, tú no te das cuenta que todo lo que tú aprendiste y padeciste te ha llevado a ese punto que hoy en día todo eso se ha perdido. ¿Qué joven se levanta hoy para darle el puesto a una señora? Nadie. Miran para allá, se hacen el loco, están con la maquinita diabólica y la señora ahí de pie. ¿Cuántas veces todavía encuentras personas mayores que se levantan por la mañana, sales del portal, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Buen día, señor. Dale los buenos días a muchos jóvenes. Yo muchas veces me he sentido como el hombre invisible. Buenos días. Digo, seré invisible y no me habré dado cuenta. Estaré muerto y no me habré dado cuenta que morí hace ya 20 años. Hermanos, todas esas cosas Dios las quiere restaurar, pero ¿saben dónde se pueden todavía aprender esos principios del hola, buenos días, siéntese usted, pasa adelante, hermano, buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Sabe dónde se puede aprender todavía eso? Aquí en la iglesia. Eso es lo que le enseñamos a los niños en la escuela dominical. No los entretenemos delante de una televisión para que usted esté tranquilo y no le molesten, sino que lo que le enseñamos a los hijos es respeten a sus padres, respeten a sus abuelos, respeten a los adultos, acostúmbrense a decir buenos días, buenas tardes, gracias, por favor, ¿verdad? Todo eso todavía lo podemos y lo queremos enseñar en las iglesias para que vamos a ser lo que dice la Biblia, sal y la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, hermano, vamos a orar en esta tarde a nuestro Dios y darle gracias por esta reunión que hemos tenido. Que Dios nos dé una buena semana a todos, que nos guarde de todo peligro, de todo mal. Y que el Señor traiga sanidad a todos los hermanos y hermanas que se encuentran enfermos en esta tarde. Yo sé que muchos han visto el culto en directo. Les mandamos un saludo a todos. También hermanos que están ahí reunidos en su casa en este momento viendo esta reunión. Señor, trae tu bendición sobre tu amada iglesia, Padre. Ayúdanos a valorarte, ayúdanos a amarte cada día. Y que nunca, nunca jamás nos olvidemos de ti y de tu palabra. Que tú seas lo primero y más importante en nuestras vidas. Que nada te desplace. Que no nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo, sino que seamos diferentes, porque tú quieres que seamos diferentes, Señor. Ponemos todo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén.